Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Un saludo cordial a todos, amigos, amigas, en este momento semanal de encuentro con la palabra y con la celebración de la iglesia. Ojalá que este año, que ya va llegando a su final, con los cursos, con los estudios, con los exámenes, con las evaluaciones, pues vaya muy bien. En este domingo nos encontramos en primer lugar con la celebración del Domund, que es el de Domingo Mundial de las Misiones, o la Jornada Mundial de las Misiones. Un momento en el que casi al final del año, ya desde muchos años, se va insistiendo en la Iglesia en el tema misionero. Por supuesto, en primer lugar, en el tema de la insistencia en la reflexión sobre la importancia de que la Iglesia sea misionera. En eso, el Papa Francisco ha venido a darle un gran impulso al sentido misionero de la Iglesia. Acordémonos que en el año 2007, en la Conferencia General de Aparecida en América Latina, se lanzó una misión continental. En ese momento, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, pues era el arzobispo de Buenos Aires y participó en esa asamblea de los obispos de América Latina, y ha reflejado mucho en su ministerio como obispo de Roma también esta convicción que tenemos en América Latina. La Iglesia debe salir de sus propios espacios. La Iglesia, los que nos consideramos católicos, bautizados, practicantes, feligreses de una parroquia o de una capellanía, etcétera, pues a veces tenemos la tentación de quedarnos únicamente con los de casa, y ahí ya tenemos suficientes actividades y suficientes trabajos y preocupaciones. Y el Papa nos ha invitado, como nos invita el Señor siempre, a salir. Se trata de ir más allá. Acordémonos cuánta gente no conoce a Cristo, cuántos espacios aún en medio de nuestros ambientes que se dicen cristianos son aún unos ambientes alejados de Cristo y su Evangelio. Por lo tanto, la invitación a ser misioneros y misioneras la está subrayando de una manera muy grande el Papa Francisco. Nos está invitando a no ser una iglesia autocentrada, es decir, preocupada solo por sí misma, con miedo de salir.
Y pues eso puede suceder. Tenemos tantos problemas, tantas dificultades, tantos retos al mismo interior de la iglesia que uno puede quedarse en eso y no pensar en ir hacia afuera. Pues eso es lo que en este Domingo Mundial de las Misiones en primer lugar reflexionamos. No queremos quedarnos como una iglesia estancada, cerrada, centrada sobre sí misma. La iglesia por naturaleza es comunicativa. Y por supuesto que esa comunicación del Evangelio de Jesús viene porque uno primero ha encontrado a Jesús y su mensaje y se ha sentido también llamado, invitado a la misión. Estamos también en nuestra diócesis en el proyecto pastoral de las Santas Misiones Populares en la Verapaz. Y es siempre el día de hoy una ocasión muy especial para recordar a todos los fieles cristianos que las misiones no son tarea únicamente de los obispos, no son tarea únicamente de algunos expertos, algunas congregaciones que se llaman misioneras, que tienen por carisma especial ir a la misión. No, el tema misionero, la responsabilidad misionera es de todos y todas, y no es necesario irse hasta el África y hasta Corea para anunciar el Evangelio. Basta pensar un poco en los propios ambientes, a quien no le hablo nunca de Cristo, a quien no le doy testimonio de Cristo. Después de la conciencia misionera es necesario también en este domingo hacer nuestros aportes económicos, puesto que las acciones misioneras de la Iglesia y sobre todo de Roma, desde el obispo de Roma, pues nos invitan también a aportar con nuestros medios económicos para sostener las misiones y las obras misioneras de la Iglesia en muchas otras partes del mundo. Fíjense que muchas veces estos dones que nosotros enviamos a Roma después nos retornan aquí duplicados o triplicados, en el sentido de que por aquí también nos consideran zona todavía de misión en muchas áreas y pues vienen donaciones, vienen dinero para los más pobres y para actividades pastorales de la Iglesia. De manera que les invitamos también a ser generosos en su aporte a las misiones. Y en tercer lugar, no porque sea el menos importante, pero que también hay que recordarlo, es la oración por la misión. Hay misioneros que están aún en nuestros días en situaciones de frontera, en situaciones muy difíciles también. Hay misioneros y misioneras que les toca ir a dar testimonio en países en donde los cristianos son aún minoría y donde sufren, por ejemplo, graves oposiciones como por parte de grupos fanáticos del Islam y de otros grupos. De manera que nuestros hermanas misioneros en el mundo también necesitan del apoyo de nuestra plegaria y de nuestra oración. El Domund, Domingo Mundial de las Misiones, que celebramos este 19 de octubre, es ocasión también para fortalecer nuestra plegaria, nuestra oración. La Iglesia tiene que ser misionera y todavía es nada más una tercera parte del mundo entero que ha oído de Cristo y que conoce algo de Cristo. Algo digo porque no es que una tercera parte le conozca y le siga perfectamente, pero en fin, hablamos de un tercio de la población mundial que se llama o se denomina cristiana, mientras hay 2 tercios de la población, más de 4.000 millones de seres humanos que son de otras religiones, de otras culturas o que nunca han oído hablar de Cristo. Y con todo el respeto que merecen también las otras religiones y los puntos de vista, tenemos el derecho y tenemos la obligación también de anunciar a Cristo en otras culturas, en otras religiones, en otros espacios. Es por eso que también hoy en la Iglesia se habla de diálogo interreligioso, es decir, de entrar en
conexión, entrar en comunicación, en diálogo, en conocimiento mutuo, en respeto mutuo con otras religiones que quizá, o sin el quizá, no conocen a Cristo ni su Evangelio, pero que estarían interesados en escucharles. Así como también nosotros estaríamos profundamente interesados desde la Iglesia Católica de comprender lo mejor de todas las otras religiones, de todas las otras grandes tradiciones religiosas del mundo. En todas hay muchos destellos de verdad y de luz, y por lo tanto también la tarea misionera de la Iglesia está orientada hacia el mundo no cristiano. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y después de compartir esta breve idea sobre el Domund, Jornada Mundial de las Misiones, que celebramos este 19 de octubre, me centro en el texto del Evangelio de hoy. Probablemente en algunas iglesias tal vez lo cambiarán debido a que, siendo el Día Mundial de las Misiones, pueden hacer otro enfoque. Pero vamos a terminar el análisis que estamos haciendo sobre estos últimos domingos siguiendo a San Mateo, porque es interesante también ver el desarrollo, el desenlace de estas acciones de Jesús. Hoy se nos narra en este capítulo 22, en parte del capítulo 22 de San Mateo, la primera de tres discusiones de Jesús con las autoridades de los judíos, con saduceos, fariseos, letrados, escribas, en fin, cuando se habla de autoridades se junta un poco estas élites religioso-sociales del pueblo de Israel. Fíjense que estamos en todo ese contexto de los últimos días de Jesús en Jerusalén, un contexto polémico. De eso hemos hablado en los últimos domingos, en los cuales hemos hablado de las alegorías de Jesús en ese momento, que hablan justamente de la oposición, del rechazo que él y la primera comunidad cristiana recibieron. Jesús, en cierto modo, con las parábolas, les había hecho saber a estos dirigentes judíos que a ellos se estaba refiriendo con sus palabras. Y por lo tanto ellos hacen como una retirada para planificar, ponerle una trampa. Y le pondrán una trampa haciendo preguntas sobre tres grandes campos o temas polémicos, podemos decir. El primero, que es el que se ve en este texto de este 29º domingo del tiempo ordinario, es el del tributo, y el tributo al César. Después habrá una pregunta sobre la resurrección. Habían algunas personas, algunos grupos que no creían en la resurrección, dentro de las autoridades judías también, o al menos en la resurrección como Jesús y los cristianos la planteaban. Y en tercer lugar se plantea también un antiguo tema sobre la ley, cuál era el mandamiento principal en medio de toda aquella cantidad de preceptos y de normas y de prescripciones de la ley del Antiguo Testamento. En fin, las autoridades están tratando de ponerle una trampa a Jesús en algún momento en el que la tensión está subiendo, para poderlo acusar muy claramente, poderlo llevar a juicio
y condenarlo. Era claro lo que querían. Y así ponen en primer lugar una objeción, y es una pregunta sobre el tema de los impuestos. Vaya si no escogieron ellos un tema, digamos, polémico y difícil, el tema de los impuestos. Ya en la antigüedad, como ahora, era un tema difícil. Primero, siempre pagar impuestos cuesta. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad social y no toda la gente tiene conciencia de la responsabilidad social. Más bien cada uno piensa, bueno, si yo hago mi dinero es para mí, porque tengo que ser responsable de aportar para el bien común. No toda la gente es muy consciente de eso y por lo tanto también hay una cierta resistencia en general a pagar impuestos. Y es una resistencia que tienen los pobres, los pequeños productores, la clase media normal, y que muy particularmente la tienen aquellos que tienen más ganancias. Siempre tienen más resistencia y dan más vueltas, ponen más trampas para pagar los impuestos. Ese es un tema de tremenda actualidad. Y se puede pensar a partir de este texto del Evangelio de hoy, y por eso quería no dejarlo de lado, aunque estamos en el domingo de las misiones y la temática podría ser diferente. El tema del pago de los impuestos es un tema que por una parte es un deber de todo cristiano y es un deber que también todo ser humano debe cumplir. ¿Por qué? Porque somos sociedades en las cuales hay una responsabilidad también común. Si queremos que el Estado distribuya bienes para el servicio del bien de toda la comunidad, y distribuya quiere decir recolectando más impuestos de aquellos que ganan más, y por supuesto tasas más bajas en quienes ganan menos, pero con tal de prestar servicios en los temas de salud, educación, progreso, inversión social, trabajo, etcétera, que vengan a redundar en bien de todos. Es un tema social, es un tema económico, un tema político, también muy polémico. ¿Por qué? Porque no siempre los impuestos se manejan bien, y a este tema de los impuestos está ligado también el tremendo problema de la corrupción. Porque si bien es cierto que hay corrupción para evadir impuestos, hay también corrupción al recibir esos impuestos, que no se destinan al bien común, al bien de la población a donde deberían ir, sino se van a los bolsillos y a las cuentas de funcionarios corruptos, y se van a los bolsillos y las cuentas de instituciones o de empresas muchas veces, ¿verdad? De manera que el asunto de los impuestos es un asunto polémico, es un asunto difícil. Cuando a Jesús le preguntan, ¿es lícito dar el impuesto al César?, le ponían en primer lugar una disyuntiva bastante difícil. Porque si decía no se paga el impuesto al César, pues estaría como oponiéndose a este derecho y a este deber ciudadano de pagar los impuestos para que el poder civil los distribuya y eso redunde en bien de todos. Y Jesús, por supuesto, de ninguna manera está en contra de pagar impuestos. Él mismo vemos que en algún momento pagó el dracma. ¿Se acuerdan de aquel caso en el cual también Pedro tenía que pagar un impuesto? Y dice que él mandó a Pedro a pescar y sacaron de la boca de un pescado una dracma para que pagara por él y por Jesús. En fin, una anécdota, pero que nos habla también de que Jesús pagaba sus impuestos. Y pagaban también los diezmos, que eran los impuestos religiosos en el templo de Jerusalén. En el capítulo 13 de la carta a los romanos, si ustedes quieren ver un texto extra, pueden ver también cómo San Pablo justifica y razona la obligación cristiana del pago de los impuestos. Acordémonos que esto del pago de los impuestos debe ir también de acuerdo con un manejo honesto y honrado de los impuestos por parte de las autoridades que tienen esta responsabilidad, puesto que de lo contrario
crean una cultura de corrupción. La gente dice, no pago porque estos dineros van a parar a otros bolsillos. O no hay entonces responsabilidad por el bien común. Entonces, una primera cosa que se debe decir es esta doctrina de la Iglesia que viene del propio Jesús. Es necesario, es justo pagar sus impuestos. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. La frase de Jesús no se queda entonces en decir, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tiene más allá que ver que una simple enseñanza sobre el asunto de los impuestos. Pero las autoridades que acusaban a Jesús no pudieron, digamos, cazarlo en esa trampa, porque si hubiera dicho no hay que pagar impuestos, ya tenían de qué acusarlo. Sin embargo, él dijo, den al César lo que es del César. El César tiene que recibir esos impuestos. Esa es una de las interpretaciones, ¿verdad? También dicen, pues, en las monedas, en los dracmas que habían en este lugar, estaba la figura del César. La figura del César que decía, Augusto César Tiberio, hijo del divino Augusto, de manera que también era como una imagen que era muy rechazada por los judíos. Ellos se oponían al impuesto, puesto que era el impuesto que cobraba aquel emperador que, además de ser injusto, se atribuía el ser divino. Por lo tanto, también había un elemento, como quien dice, religioso en esa pregunta que ellos hacían. Y si Jesús respondía que no había que pagar esos impuestos, pues también se estaba oponiendo al Imperio Romano, y en este caso ellos podían acusarlo ante los romanos de este mismo delito de sedición o de revolución o de subversión, podemos decir, en contra de los romanos. Dentro de las autoridades judías había gente que estaban como en compadrazgos con los romanos, y entonces pues también podían ponerle una trampa por ese lado. Jesús, por otro lado, dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Devuélvanle sus monedas al César, que se cree ser Dios. Pero a Dios denle lo que es de Dios. Y de Dios no es solamente el impuesto, no es solamente un tiempo, no es solamente una parte de la propia vida de la persona. Es toda la persona que se debe dar a Dios y a su reino. Ahí hay también una enseñanza de Jesús sobre la que hay que reparar en esta reflexión de este domingo. Jesús ha salido muy bien de aquella trampa que le habían puesto. No ha caído en oponerse, en un responder simplemente sí o no,
y caer entonces en la acusación de pago o no pago de impuestos, de subversión o no subversión al imperio, sino que ha ido más allá. Den a Dios lo que es de Dios. Las monedas son del César, puesto que tienen la imagen del César. A Dios denle lo que es de Dios, que es más allá de esas monedas. Sin oponerse a los impuestos, Jesús invita a que la vida entera sea dada a Dios. Eso fue lo que fue enseñando Jesús y la primera comunidad cristiana. Es todo el ambiente, es toda la persona, son todas las posesiones las que han de darse a Dios. Y no solamente una parte, y no solamente hacer también una distinción maniquea, dicen los historiadores de la Iglesia, para decir, bueno, pues esto es lo profano, esto es lo del mundo, estos son los impuestos, aparte es lo de Dios, aparte es la religión, aparte es la vida espiritual. Eso se llama maniqueísmo, que viene de un hereje en la Iglesia llamado Maní y los maniqueos, que justamente hacían esa distinción. Nosotros somos los santos, los puros, y aquellos es el mundo, es lo profano, es lo que está mal. Esto es lo de Dios, esto es lo del mal, esto es lo de Dios, esto es lo del demonio. Esa división entre buenos y malos, entre lo perfecto y lo imperfecto, pues tampoco puede sacarse como una consecuencia de esta enseñanza de Jesús, de esta frase de Jesús. Algunos la han manipulado así y han querido plantear eso, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, como para hacer una distinción entre lo profano y lo sagrado. Lo profano lo vivo según los criterios de este mundo, ¿verdad? Si estoy en la SAT, pues robo en la SAT, porque eso es lo profano. Pero voy al culto o voy a la misa el domingo, porque eso es lo de Dios. Eso es ser maniqueo, es hacer dos mundos distintos y decir esto es de Dios, esto es lo del mundo. Yo no me meto en lo del mundo, yo solo en las cosas de Dios. Tampoco se trata de sacar esa consecuencia del Evangelio de Jesús, de la frase de Jesús, den a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Acordémonos que en toda la enseñanza de Jesús la enseñanza es diferente. Es la vida entera que es de Dios. Somos imagen de Dios. No es un apartado de nuestra vida el que es de Dios y el otro no. No es este apartado que debe caer bajo los criterios de la moral del Evangelio y los otros de acuerdo a los antivalores o las costumbres profanas o del mundo. No se trata de eso, de ninguna manera se trata de hacer distinciones y apartados en nuestra vida. La vida entera es para darla a Dios, somos de Dios. Así como las monedas son del César, porque tienen la imagen del César, cada una de nosotros somos de Dios. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios. Y no solamente en un momento, en un determinado espacio de nuestra vida. Somos de Dios cuando pensamos, cuando sentimos, cuando oramos, cuando interactuamos con los demás, cuando trabajamos, cuando pagamos los impuestos y también cuando oramos. Es todo. Es la honestidad de la vida la que es importante. Y Jesús es el que nos enseña esto. Este Jesús al que sus propios adversarios reconocieron, tratando de ganarse su benevolencia, diciéndole, Maestro, sabemos que eres sincero y que dices con claridad las cosas. Y Jesús les responde diciendo, hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Pero eso es Jesús, es esta claridad de este hombre que es claro en sus palabras y en sus acciones y que no le importa simplemente quedar bien con aquellas autoridades. Ojalá que este Jesús, el que descubrimos en nuestra vida y en sus criterios, lo comuniquemos también a los demás. De nuevo, les deseo un buen domingo, un feliz día del Mundial de las Misiones.
oremos, pensemos en las misiones y aprovechemos la oportunidad para comunicar a los demás el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Hasta la próxima. Muchas gracias. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.